Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 588 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo, promovido por Julio René Alvarado Cuscul, representante común contra el Ministerio de Energía y Minas. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala, denominada Progreso 7 Derivada, dentro del expediente LEXT-054-08, otorgada a la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala Sociedad Anónima. La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 6 de diciembre del 2017, consideró: se considera acertado hacer mención de que esta misma Corte, en sentencia de fecha 28 de junio del 2016, dictada dentro del amparo 1592-2014, otorgó amparo definitivo a la entidad Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala contra el ministro de Energía y Minas. En dicho amparo, como parte de sus agravios, la entonces amparista argumentó que se vulneraron los derechos de participación, de consulta y otorgamiento de consentimiento libre, previo e informado de la población indígena ubicada en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, al no haber contado con la participación de dicha población, pues no se efectuó la consulta para su consentimiento previo, libre e informado de acuerdo con lo establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales y otros instrumentos internacionales al momento de otorgar la licencia de explotación minera denominada Progreso 7 Derivada. De lo expuesto se establece que los argumentos de aquel amparo y del presente son coincidentes, se basan sobre los mismos hechos y se refieren al mismo acto reclamado. Asimismo, al analizar los hechos por los que se planteó aquel amparo, una de las consideraciones de esta Corte respecto del acto reclamado fue: en el presente caso, la autoridad impugnada ha infringido el derecho de consulta que asiste a las comunidades indígenas de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala al otorgar la licencia de explotación minera, sin haber agotado la consulta previa a los pueblos antes indicados, por lo que el amparo debe otorgarse para el solo efecto de que se haga valer el derecho de consulta de las comunidades afectadas conforme a lo apuntado en párrafos anteriores y lo que se declara en la parte resolutiva de la presente sentencia, por lo que debe dejarse en suspenso la licencia de explotación minera denominada Progreso 7 Derivada, otorgada a la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala Sociedad Anónima. Como quedó apuntado en lo anteriormente transcrito, esta Corte determinó la procedencia del amparo, pues consideró que efectivamente se habían violentado los derechos constitucionales de las comunidades indígenas, puesto que al otorgarse la licencia en cuestión se había anteriormente omitido realizar la consulta de ley a los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. Por tal virtud, esta Corte determina que sobre este aspecto el presente amparo resulta improcedente, ya que versa sobre el mismo acto reclamado, y aunque los fallos en materia de amparo no constituyen cosa juzgada, tampoco le es permisible a la Corte pronunciarse dos veces sobre el mismo asunto que ya ha sido oportunamente resuelto. Además, el propósito de aquella acción fue no solo restaurar al postulante en el estado primario previo al planteamiento del amparo, sino además conllevaba la finalidad de restaurar los derechos violados a los pueblos indígenas ahí especificados expresamente, por lo que con la emisión del fallo de tal amparo, los derechos de los pueblos indígenas ya habían sido debidamente protegidos, como se colige claramente de la cita anteriormente hecha. En efecto, a pesar de que en la parte declarativa de la sentencia en cuestión se lee: otorga en definitiva el amparo solicitado por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, en consecuencia, a: deja en suspenso en cuanto al reclamante el otorgamiento de la licencia de explotación minera denominada Progreso 7 Derivada, expediente LEXT
054-08, otorgada a la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, emitida por el Ministerio de Energía y Minas. Esta Corte también fue expresa en resolver que c. Se ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y al aquí considerando, respetando los derechos y garantías de los representados de la entidad postulante, lo que conforme a su contexto incluía a las comunidades indígenas en mención. De acuerdo con lo anterior, se establece que los efectos de la suspensión de la licencia permanecen incólumes y tienen como fin proteger a las comunidades indígenas, ya que este fue uno de los argumentos sobre los que se basó el amparo anterior. Estando suspendida actualmente la licencia, la explotación no ha de llevarse a cabo. A esto se agrega el hecho de que, de conformidad con lo informado por el Ministerio impugnado en el presente proceso, mediante resolución número 1202, se dejó en suspenso el derecho exclusivo de explotar los productos mineros denominados oro y plata, así como la facultad de disponer de dichos productos provenientes del derecho en mención para la venta local y transformación y explotación. Por otro lado, en la sentencia comentada se estableció que la autoridad impugnada debía resolver conforme lo ahí considerado, lo cual, entre otras cosas, implicaría la realización de la consulta. Empero, en caso que a la presente fecha la autoridad recurrida no haya resuelto ni consumado la consulta, tal omisión no es a través de la presente acción que deba requerirse, ni tampoco solicitarse de nueva cuenta la suspensión definitiva de la licencia en cuestión, pues debe considerarse que el amparo en referencia aún se encuentra pendiente de que la Corte de Constitucionalidad resuelva un recurso de apelación. Del expuesto, en considerando que antecede, se evidencia la improcedencia notoria del amparo, puesto que, en suma, no existe un agravio por el cual no se haya concedido oportunamente protección constitucional definitiva a las comunidades indígenas de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala, porque no es jurídicamente factible, por ende, suspender un acto que actualmente se encuentra en suspenso. En razón de lo anterior y por imperativo legal, se condenen costas a los interponentes y se impone multa al abogado patrocinante, debiendo hacerse los demás pronunciamientos que en derecho corresponden. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo planteado por Julio René Alvarado Cuscul, en quien se unificó personería contra el ministro de Energía y Minas. Se revoca el amparo provisional otorgado. Se condenen costas a los postulantes y se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante, la que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme el presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el apelante, solicitante del amparo y requerente de la vista pública, Julio René Alvarado Cuscul, representante común, quien actúa con el auxilio del abogado Pedro Rafael Maldonado Flores, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Es necesario iniciar las argumentaciones de la presente vista pública, indicando a este Tribunal Constitucional que el municipio de San Pedro Ayampuc es un municipio con mayoría indígena cachiquel, ubicado a escasos 15 kilómetros en línea recta de la ciudad de Guatemala. En el año 2011, el Ministerio de Energía y Minas decidió imponer el proyecto minero Progreso 7 Derivado. ¿Y por qué hablamos en la tesis jurídica de imponer? Porque a la población indígena de ese municipio ni siquiera se le informó de que el proyecto iba a desarrollarse.
Obviamente, al no informárseles, deviene en lógica que tampoco fueron consultados. Y por lo tanto, se violentó el derecho a los pueblos indígenas contenido en el Convenio 169, pero también en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas. Ante esa violación, las autoridades indígenas, los representantes, hombres y mujeres del municipio de San Pedro Ayampuc, decidieron acudir a la justicia constitucional para ejercer la defensa de sus derechos, que en este caso no está garantizado solo en el Convenio 169, sino también en aquel derecho que impone el artículo 97 constitucional en cuanto a defender el ambiente y los recursos naturales por parte de los ciudadanos. Decidieron comparecer en acción colectiva. Al menos 7 líderes y lideresas comunitarias, representantes de sus comunidades, inclusive representantes de los pueblos indígenas ante el Consejo Departamental de Desarrollo del Departamento de Guatemala, acudieron a la justicia constitucional. La Corte Suprema de Justicia otorga el amparo provisional y en efecto existía ya otro amparo provisional otorgado por la misma Corte Suprema de Justicia que suspendió la licencia minera Progreso 7 derivada. Vale la pena recordar al tribunal, porque es de conocimiento público, que la empresa inicialmente no acata el amparo y derivado de ello el Ministerio Público por acción penal tiene que intervenir y suspender las operaciones de ese proyecto minero. El trámite se lleva en forma normal en la Corte Suprema de Justicia y el otro amparo presentado por Calas llega en apelación a esta Corte de Constitucionalidad, quien en este momento está en análisis sobre la decisión final. Sorpresivamente, el año pasado, mis patrocinados, hombres y mujeres indígenas, son notificados de la denegatoria del amparo, bajo una argumentación de que ya la Corte había otorgado otro amparo y que por lo tanto a ellos, como líderes comunitarios, hombres y mujeres, no se les podía tutelar. Y lo que más llama la atención es que no solo se les niega la protección constitucional del amparo, sino que se les condena en costas. ¿Será esto acaso porque son indígenas? ¿Será esto acaso porque son pobres? ¿O será esto acaso porque en el amparo incluían mujeres indígenas? Esos son planteamientos jurídicos que deben de analizarse. Obviamente, bien lo dice la Corte Suprema de Justicia en la sentencia, el amparo no pasa en materia de cosa juzgada. Y por lo tanto, esta representación es del criterio jurídico que el derecho fue violentado. Segundo, que como miembros, como líderes comunitarios, como lideresas, comadronas, como representantes colectivos ante diferentes instancias, debió de habérseles protegido. El Tribunal de Primer Grado manifestó que no. Y que había que castigarlos por acudir a la justicia constitucional con que pagaran las costas procesales. O sea, ahora, cuando una comunidad indígena acude a la justicia constitucional, se puede sentar el precedente de que hay que condenarla en costas como un mecanismo para ahuyentarlos de otro principio y de una garantía constitucional fundamental, que es el acceso a la justicia. No voy a tomar ni siquiera 5 minutos para hacer mi argumentación. Al día de hoy, los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc, que son los interponentes de este amparo, los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc, no han sido consultados por la autoridad nacional. Por lo tanto, la violación al derecho de consulta de los pueblos indígenas se mantiene vigente, con el agravio de que el proyecto minero sigue representando una grave amenaza para la población de aquel municipio, derivado de algo que ya la Corte ha sentado jurisprudencia, el grave impacto ambiental que la minería causa en los lugares en donde se desarrolla. Por lo tanto, señor presidente, señoras magistradas y señores magistrados, al subsistir la violación al derecho, el día de hoy no hay consulta. Aquí hay más de 100 hombres y mujeres
que quieren expresarse en si están de acuerdo o no con la imposición de un proyecto minero. Por lo tanto, no es posible jurídicamente que la Corte argumente que porque en otro amparo se otorgó, a ellos no se les puede tutelar el derecho. Siendo esto continuado, es obvio y procedente que esta Corte de Constitucionalidad, como Tribunal de Apelación, analice las actuaciones y emita la sentencia que en derecho corresponda y evite el sentar un precedente nefasto en donde, cuando son comunidades indígenas las que comparecen a la justicia constitucional, pueden ser condenadas en costas como mecanismo para ahuyentarlas del ejercicio de la defensa de los derechos humanos, que está tutelada en otra declaración universal, que es la declaración que contiene el derecho a defender derechos y que precisamente acaba de cumplir 20 años de estar vigente. Muchas gracias, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, abogado Maldonado Flores. La audiencia continúa con la intervención como tercero interesado del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, por medio del director general Yuri Giovanni Melini Salguero, quien actúa con el auxilio del abogado Pedro Rafael Maldonado Flores. En esta ocasión hará uso de la palabra el director Melini Salguero. Queda en el uso de la palabra. Muy buenos días. Gracias, señor presidente, señora magistrada, señores magistrados, honorable pleno. Estar hoy acá compareciendo en una vista pública en una apelación de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la cual el fondo y el principio es la exigibilidad de derechos. Derechos humanos reconocidos en nuestro ordenamiento constitucional e inherentes al concierto internacional en este tema. El derecho internacional de los derechos humanos es muy claro en temas tan prácticos como los derechos colectivos, los derechos de los pueblos indígenas. Cuando la Corte Suprema de Justicia habla del amparo otorgado a CALAS, en el antecedente premio está hablando, y en la acción que nosotros presentamos, de la exigibilidad de derechos colectivos de carácter difuso y orientados a la restitución de un derecho en el cual, en un caso particular y concreto, los pueblos Maya, Cachiquel, de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, uno de los 4 pueblos originarios del Estado guatemalteco y que la Constitución reconoce como tal, es importante traer. Pero también, de alguna manera, es entender que esa exigibilidad de los derechos relativos, en este caso, a la participación ciudadana efectiva, al consentimiento libre e informado y a la consulta de buena fe, se plantea de diferente manera en este amparo. Porque acá, como bien lo ha dicho el licenciado Maldonado Flores, el planteamiento deviene esencialmente de las comunidades. Si nuestra Constitución llama a la participación efectiva de la población, si la universalidad de los derechos garantiza en igualdad de condiciones a los grupos particularmente más vulnerados la justicia pronta y cumplida y la garantía de restituir cuando los derechos son violentados, vemos en el fallo de primer grado dictado por la Corte que esos no son considerados. Cuando revisamos la doctrina internacional y los fallos de la Corte Americana de Derechos Humanos en casos concretos, vemos la importancia que el Estado no solo avance y progrese en la garantía, en la tutela y en la restitución de derechos particulares muy especiales, porque estamos hablando de derechos de pueblos indígenas. No estamos hablando de la universalidad de los derechos, ni estamos hablando de los derechos difusos. Estamos hablando de derechos particulares, donde no privan como prioritarios los derechos económicos, como no privan los derechos particulares o individuales, porque el pacto político concentra en el bien común y en los derechos colectivos sobre los derechos particulares. Para el caso que nos orienta y que trae a colación, es porque en principio tampoco tenemos un fallo en definitivo en el amparo al cual la Corte hace referencia. Este honorable tribunal tiene desde hace más de un año en apelación el caso. Y si el caso está un año acá,
Déjenme contarles que las comunidades en resistencia de San Pedro de Ampuc y San José del Golfo, el próximo 2 de marzo cumplen 6 años de estar en la calle frente al proyecto minero. 6 años ejerciendo la soberanía ciudadana, ejerciendo su derecho a cuestionar de alguna manera un sistema que les ha violentado el acceso a la información pública, el consentimiento libre informado, la consulta de buena fe, el hacer en el ejercicio de la soberanía plena una constitución de una democracia efectivamente participativa. En el fondo del asunto, si no tenemos un fallo constitucional en definitiva, si la autoridad impugnada del Ministerio de Energía y Minas no ha construido las condiciones esenciales, argumentando que hay que reglamentar la ley y que la misma esta honorable Corte ha dictado fallos previos, poniendo como requisito que se dicte una ley especial, cuando todos sabemos que en el derecho internacional los convenios son autoejecutables en sí mismos y no requieren de legislación particular para hacerlos. ¿Cuándo entonces va a ser efectiva la tutela del derecho y la garantía del ejercicio de la consulta como tal? En el caso que nos orienta, como también lo dice mi antecesor, se vulneró esencialmente otro derecho, el derecho de que la gente recurra a los tribunales, a un tribunal de alto grado constitucional, y que la respuesta de la alta corte sea condenarlos en costas, a mujeres indígenas, a hombres indígenas, a gente vulnerada, que lo único que está haciendo en el fondo y en el principio es que se siente afectada, con riesgos altos en impactos a la salud, en impactos a un ambiente sostenido y en impactos a medios de vida dignos. ¿Quién ha dicho que el desarrollo viene de la industria y del comercio? ¿Quién ha dicho de alguna manera que el modelo para promover la erradicación de la pobreza viene de las inversiones? Cuando caso privado inicial sería la garantía de que en las políticas públicas, previo a dictar las decisiones de promover inversiones o de estimular un modelo económico extractivo, el Estado haga los análisis costo-beneficio que estos casos requieren. Para terminar, en la doctrina del derecho internacional de los pueblos indígenas, particularmente en lo contenido, tanto en resoluciones de los organismos de Naciones Unidas como en la Corte Americana, no encontramos conceptos válidos como la consulta reparadora. Eso no existe en el derecho internacional. Esas no son figuras para reparar cuando el daño se ha hecho. Idealmente el fallo debería ir en el sentido de cancelar el derecho y suspender el proyecto, y ahí se restituye el daño. No puede haber un proceso en el cual se restituye el daño mandando a hacer la consulta y se deje operando al inversionista. Eso es contrario a toda lógica y a toda funcionalidad, porque el derecho se sigue violentando como tal. Finalmente, en este caso, nosotros abrigamos que esta Corte corrija el fallo de la Corte Constitucional, restituya y oriente los derechos y garantice que en este pueblo de Guatemala, donde la mayoría son indígenas, la justicia funciona sin discriminación y sin exclusión. Muchas gracias. Muchas gracias al director Melini Salguero. La audiencia continúa con la intervención también como terceros interesados de la entidad de exploraciones mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, a través de su mandatario judicial con representación, abogado Arturo Miranda, quien actúa con el auxilio del abogado Edgar Estuardo Ralón Orellana, quien queda en el uso de la palabra. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el día de hoy, dentro del plazo de la vista, mi representada ingresó un memorial de alegatos por escrito, el cual reitera en este momento y solicita respetuosamente pueda ser también considerado en el análisis del caso. Por la premura del tiempo, voy a utilizar estos momentos para dar algunas argumentaciones complementarias que espero sirvan para poder ilustrar el sentido jurídico constitucional del presente caso. En la acción que estamos conociendo el día de hoy, en esta apelación presentada, todo se resume en un aspecto procesal básico que fue resuelto conforme a derecho por la Corte Suprema de Justicia. Vimos una lectura de la Secretaria General al iniciar la audiencia de las partes conducentes de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. En forma clara y contundente,
resalta ese presupuesto procesal básico que incluso forma parte de la doctrina legal de esta honorable Corte de Constitucionalidad y que consiste en que no puede haber un segundo amparo sobre los mismos hechos y sobre el mismo acto agraviado. En el expediente 1592-2014, la Corte Suprema ya resolvió, incluso en definitiva, los mismos hechos, el mismo acto reclamado y el mismo agravio. Esa sentencia está pendiente de una apelación en esta honorable Corte de Constitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia, además de destacar que es el mismo acto reclamado, que son los mismos hechos, que es el mismo agravio, el del expediente que ya conoció, también de manera clara y contundente dice que no puede suspender algo que está ya suspendido. Y es parte de la certeza jurídica del derecho procesal, en donde no puedo, en materia de amparo, estar interponiendo acciones de amparo subsiguientes sobre los mismos hechos, sobre los mismos agravios, sobre los mismos actos reclamados, porque se daría un círculo vicioso en el cual no se llega a resolver en definitiva el caso. De esa cuenta, quiero traer a colación un argumento contradictorio de la entidad Calas, que fue la que interpuso la acción de amparo que ya resolvió en definitiva la Corte Suprema de Justicia. Y es que en su momento, cuando se discutió la legitimación para poder interponer una acción en defensa de los derechos de los pueblos indígenas por ser una asociación civil y no un pueblo indígena, y que el convenio 169 no admite intermediarios, esta honorable Corte ya resolvió que por ser intereses difusos y materia de derechos humanos se podía tener esa legitimación, y por lo tanto la protección que en su momento se dio en amparo provisional que tiene detenidas las operaciones de mi representada es precisamente para proteger a esos pueblos indígenas. Hoy vienen a argumentar que se les está discriminando, que se les está dejando por un lado por la justicia. Y un tiempo atrás argumentaban que ellos eran los legítimos representantes de esas comunidades y por lo tanto abogaban por esos derechos de esos pueblos indígenas que hoy dicen que se les está negando la justicia. Y eso está grabado en los audios de esta honorable Corte, está en los expedientes de los amparos y es un tema completamente contradictorio. Que en un expediente yo diga que sí tengo la representación y que defiendo los derechos humanos de los pueblos indígenas y en otro diga que hay una discriminación y que no se les está protegiendo por la justicia constitucional. Por lo que es un aspecto totalmente contradictorio, el cual quiero hacer la relevancia del caso. Ese presupuesto procesal hace que sea imposible jurídicamente resolver en otro sentido del que resolvió la honorable Corte Suprema de Justicia, porque ya en definitiva tomó una determinación que está en conocimiento del máximo tribunal del país, de esta honorable Corte de Constitucionalidad, y por lo tanto la petición de que se revoque esa sentencia constituye un imposible jurídico en virtud de que ya protegió esos hechos, esos actos reclamados, esos agravios y ya se resolvió en otro expediente con la prelación del caso. Por tales razones, por ese presupuesto procesal básico, mi representada solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación presentado y se confirme la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, quiero aprovechar el tiempo para mencionar algunos aspectos de contexto muy relevantes que afectan a mi representada. El primero de ellos es que mi representada es un tercero afectado por el reclamo de que el Estado no ha cumplido una obligación internacional a la cual se comprometió. Estamos conscientes de que no es una tarea fácil para esta honorable Corte de Constitucionalidad, porque tiene que armonizar dos derechos: la garantía constitucional de libertad, de industria, comercio, trabajo, la seguridad jurídica del artículo 2 de la Constitución, y eso también tiene que estar armonizado con el convenio 169. Reconocemos que no es un tema fácil. De hecho, ha hecho un esfuerzo ya, valga la redundancia, la honorable Corte de Constitucionalidad emitiendo una sentencia estructurada
en un caso que se refiere al mismo ministerio, a recursos naturales, al convenio 169, en donde manda a que el Estado cumpla su obligación, pero que la empresa puede estar en operaciones mientras se realice la consulta. Lo que pedimos es un trato de igualdad ante la ley, un trato igualitario. No nos oponemos a que se realice la consulta, pero también pedimos que se armonice la libertad de industria, comercio y trabajo y que se permita a mi representado operar. Son dos derechos que tienen que coexistir en un ambiente que genere certeza jurídica y la plena vigencia de los dos derechos. Esta honorable Corte ha armonizado en otros casos derechos como el de la libertad de manifestación y la libertad de locomoción. Y en esa sentencia estructurada que se refiere al convenio 169 ya ha hecho un esfuerzo de armonizar esos derechos, por lo que solicita mi representada es un trato igualitario. Adicionalmente, otro tema que quiere mi representada manifestar es que en este caso hemos sufrido lamentablemente mucha desinformación en redes sociales y en comunicaciones mediáticas, en donde se indica que mi representada ha desobedecido resoluciones y que tiene responsabilidades penales de algún tipo. Quiero mencionar que existe un proceso en donde hay una falta de mérito, donde mi representada fue señalada inicialmente de que no había obedecido una resolución para detener sus operaciones y que por lo tanto estaba explotando ilegalmente los recursos. Ese caso, en un juzgado cuarto del ramo penal, está declarada la falta de mérito y en este momento esa falta de mérito no ha sido revertida. Y en otra denuncia muy similar presentada por un diputado del Congreso de la República, no existe ninguna persona ligada a proceso. Menciono eso porque mi representada no tiene ningún antecedente penal ni ninguna reclamación de tipo penal previo al otorgamiento de la licencia y posteriormente a las acciones de amparo, si bien se le denunciaron algunos hechos, en este momento la posición jurídica es una falta de mérito y en la otra denuncia no hay una persona ligada al proceso. No es una empresa que pertenezca a ningún funcionario del Estado, no es una empresa del crimen organizado, no es una empresa atacada por temas de corrupción, es una empresa con accionistas de los Estados Unidos de América que cumplió con los requisitos legales para poder optar a la licencia que le fue otorgada con los requisitos de ley, y si el Estado no cumplió con una obligación de consulta, lo que pedimos es que coexista ese derecho de consulta y la certeza jurídica de haber cumplido con la ley. También nos hemos visto afectados por un tiempo prolongado de la suspensión de operaciones. Es 1 año y 9 meses lo que la empresa ha estado cerrada. Se ha tenido que despedir a 185 trabajadores. El Estado ha dejado de percibir alrededor de 100 millones de quetzales entre las regalías y los impuestos que si se hubiera estado en operaciones hubiera tenido que pagar. Y la exposición de un quebrantamiento de la certeza jurídica podría dar origen a la aplicación de una demanda en el marco del CAFTA por un monto en contra del Estado de Guatemala alrededor de 2.000 millones de quetzales. Estamos en una situación complicada. Hemos visto cómo el tiempo ha transcurrido. Casos que se iniciaron después de la suspensión de Exminco han sido resueltos. Específicamente el caso de la hidroeléctrica Oshek 1 y Oshek 2. Empezó después del caso de Exmingua y fue resuelto antes. Y vemos con preocupación que ese tiempo está causando un daño que podría ser irreparable para poner en marcha la operación. Por lo que además del trato igualitario, sabemos de los temas complicados que la Honorable Corte de Constitucionalidad tiene en su conocimiento, pero pedimos que se le asigne dentro de las posibilidades la premura que este caso amerita. Y por último me quiero referir a que hemos sido respetuosos de la independencia y de la investidura que recae sobre esta Corte y los honorables magistrados. A diferencia de otro tipo de entidades, nosotros no hemos salido a litigar en medios con campos pagados, señalando por qué los magistrados no resuelven o con un cintillo en las primeras planas de los medios de comunicación. Tampoco con ningún tipo de estrategia mediática tratando de presionar alguna resolución. En este caso, que está bajo mi dirección y procuración, hemos actuado con ética,
hemos esperado la resolución pacientemente y lo que pedimos es que el análisis integral de la armonización de derechos se dé y que se tome en cuenta que nosotros estamos esperando, respetuosos de la aplicación de la ley, y confiamos en que la Corte podrá armonizar el derecho de consulta y la libertad de industria, comercio y trabajo para el bien de todos los guatemaltecos. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Ralón Orellana. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogado Francisco Roberto Aspuro Villela, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Sí, muy buenos días, honorables magistrados, partes procesales y miembros de las comunidades aquí presentes. El Ministerio Público no concuerda con el fallo emitido por la Corte Suprema, en vista que, conforme el principio de relatividad, en la sentencia no tomó en cuenta esto y no tomó en cuenta la petición de los amparistas. Por lo tanto, está en contra de esta sentencia. Y el quid de esta litis es: se hizo una consulta a los pueblos indígenas referente a instalar la minería, y la respuesta es no. En ese caso se transgredieron, se violó, se causaron agravios a las comunidades indígenas de San Pedro Ayampuc y de San José del Golfo. Por lo tanto, solicitamos que, tomando en cuenta de los agravios causados, se dé con lugar la apelación presentada por los amparistas y que se tome en cuenta que el amparo instado debe ser otorgado a las comunidades indígenas como una forma de protegerlos. Solamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Aspuro Villela. Se clausura la presente audiencia. Buen día.